Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Sonido del Vaticano, el rumor de la Plaza de San Pedro todavía en calma, cuando falta una hora para que comience el cortejo fúnebre. Veremos hoy el traslado del cuerpo del Papa desde la capilla de Santa Marta, la que ha sido la residencia de Francisco, hasta la mayor iglesia cristiana del mundo, hasta la Basílica de San Pedro. Será la imagen del día y enseguida nos vamos a ir con todo el equipo desplegado en Roma, pero antes la noticia que les cuenta a esta hora la SER, los más de 6 millones de euros que el gobierno español ha pagado al de Israel para comprarle balas, contrato que se va a hacer efectivo después de haberse comprometido en octubre a no adquirir armamento de ese país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El momento es delicado. Israel ha dividido la franja de Gaza en dos, ha creado una oficina para expulsar a sus habitantes y mantiene, según la ONU, un bloqueo a la entrada de todo tipo de ayuda, desde agua hasta alimentos y medicinas, que dura ya 52 días, el más largo hasta la fecha. El contexto es complejo porque el gobierno de España está en pleno debate con sus socios por la inversión en defensa, porque dentro de él, del propio Ejecutivo, Sumar ha llegado a una especie de pacto para plasmar su oposición sin forzar una ruptura, y porque el Gobierno ha concluido que es mejor evitar en la medida de lo posible las votaciones en el Congreso sobre este tipo de gastos. Bueno, pues a todo esto se añade ahora este contrato, 6,6 millones de euros pagados al Gobierno de Benjamin Netanyahu a cambio de 15 millones de balas. Lo cierto es que el Gobierno ha sido duro en varias ocasiones con Netanyahu y sus socios y sus acciones en Gaza, por eso anunció que no volvería a comprarle armamento y tuvo que afrontar varios conflictos diplomáticos, pero hace meses que suscribió este contrato, que intentó frenarlo cuando lo contamos aquí en la SER y que ahora lo hace efectivo en contra de su propio compromiso. Pagó ese dinero durante la Semana Santa. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, durante 6 meses el gobierno ha buscado la fórmula para romper ese contrato con la empresa israelí Guardian Homeland Security, pero no han dado con la tecla. Interior formalizó la compra el pasado miércoles en plena Semana Santa, dando luz verde al desembolso de casi 7 millones de euros en balas fabricadas en Israel para la Guardia Civil, incumpliendo así el compromiso que asumió en primera persona la ministra portavoz cuando la SER informó sobre este contrato. El compromiso del Gobierno de España de no comprar y no vender material armamentístico a Israel sigue intacto. Fuentes del Ministerio del Interior explican a la SER que no han roto el contrato porque se lo desaconsejó la Abogacía del Estado. De haberlo hecho, el pliego recoge que el gobierno debería haber indemnizado a esta compañía israelí. Precisamente el gobierno anunció ayer que adelantaba 4 años el plan inicial, el de llegar al 2% del PIB de inversión en defensa. Estaba previsto hacerlo en 2029, será, explicó el presidente, este mismo año. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Son 10.400 millones de euros más hasta llegar a los más de 33.000. El gobierno asegura que se podrá hacer sin tocar nada del gasto social porque hay fondos europeos, ahorro y otras partidas presupuestarias que no se van a gastar. Aunque el presidente reconoce que llegar hasta aquí ni estaba en sus planes, ni está hoy en sus deseos. Si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta. Pero eso no es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado, es porque el mundo lo ha hecho. Dice Sánchez que ha cambiado todo alrededor, no el PP, que en el fondo dice estar de acuerdo con el incremento del gasto en defensa, pero nunca en la traducción que le da el presidente del gobierno. El plan, dice, no es ni serio ni democrático. Le exige que lo lleve a votación al Congreso y confronta con él llamándole autoritario. Que un gobernante se comporte de una forma tan autoritaria y antidemocrática. Que desde el Partido Popular hoy le decimos 2 cosas muy claras a Pedro Sánchez. En primer lugar, someta a votación cada medida de este plan, que por otro lado hace aguas por todas partes, porque mezcla partidas, medidas, trata de incluir como gasto en defensa cosas que no lo son. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Así que donde hay coincidencia en el fondo, que es con el PP, gastar más, no la hay en la forma, y donde las formas no son tanto el problema, lo es el fondo, porque los socios habituales del gobierno marcan su propia estrategia, que no es ni con el gobierno ni entre ellos. Por un lado, Sumar, que es parte del Ejecutivo, se desmarca del PSOE. Por otro, Podemos se esfuerza en dejar claro que se desmarca de Sumar. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Apenas había terminado Sánchez de anunciar su plan de aumento del gasto en defensa cuando Sumar ya se había posicionado en contra. Se desmarcaba de este gasto desde el Consejo de Ministros, presentando objeciones que, si bien no van a ningún lado porque son minoría, desde la formación han querido dejar claro que no comparten este plan con el PSOE al considerar que ni es oportuno, ni es convincente, ni suscita consenso a la coalición. Nada nuevo, por otra parte, como recordaba una de esas ministras de Sumar que se han opuesto, como es Mónica García. Y que esto no puede conllevar en ninguno de los casos, y creo que lo ha dicho así el presidente también, no puede llevar en ninguno de los casos ningún recorte en materia social. Es más, creemos que ahora hay que hacer un reimpulso a toda la materia social y a todos los asuntos sociales que llevamos desde nuestros ministerios. En esta pugna a la izquierda del PSOE, Podemos no ha dejado pasar la oportunidad de marcar el ritmo antibelicista. Han llamado a la movilización en la calle y, sin nombrarlos, pero en referencia a ellos, Ione Belarra lanzaba un recado a Sumar. El Partido Socialista continúa su rumbo natural hacia el régimen de guerra, hacia construir un gobierno de guerra, sin que nadie le pare los pies, ni desde el Consejo de Ministros, ni desde el Parlamento. Tampoco gusta este plan entre socios como Esquerra, Bildu o BNG, que exigen al gobierno que lo lleve al Congreso para ser votado. Nos vamos a la Ciudad del Vaticano con el equipo de enviados especiales de la SER. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Una vez elegidos, sus próximos explican que Jorge Bergoglio se dio un paseo por las habitaciones del Palacio Pontificio. Decidió después que nunca viviría allí. Le pareció, dijo, como un embudo, pero al revés, en el que solo entra el que tiene permiso para entrar y entonces, una vez dentro, te mueves en manos de los colaboradores. Por eso se marchó a Santa Marta, lo que fue un hospicio del Vaticano para pobres y religiosos. Y el lugar en el que murió el lunes a las 7:35 de la mañana, enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días. Hola Ángels, buenos días. Ahí murió el Papa, ahí en su capilla se instaló primero el cuerpo y pudimos ver esas primeras imágenes, y de ahí donde estás tú es donde en unos minutos va a comenzar esa procesión camino de San Pedro. ¿Cuál es el ambiente? Bueno, pues por este punto de acceso al recorrido de ese cortejo fúnebre junto a la residencia Santa Marta, como decías, es por donde a esta hora están accediendo, en fin, grupos religiosos, personal del Vaticano, cardenales, hemos visto pasar por aquí algún que otro purpurado, también franciscanos con sus hábitos y algún curioso que ha elegido este punto, alejado de la multitud, para estar cerca de la procesión. Será el penúltimo viaje de Francisco antes de su traslado definitivo de sus restos a la Basílica de Santa María la Mayor el próximo sábado. Desde aquí partirá el cortejo fúnebre para completar un recorrido de aproximadamente 600 metros por las calles interiores del Vaticano, las calles que rodean San Pedro, y harán su aparición en la plaza a través del Arco de las Campanas, en uno de los laterales de San Pedro, junto a la columnata de Bernini. Todo empezará, como decías, en menos de una hora, después de una oración ante los restos de Francisco, que a esta hora siguen en la capilla de esta residencia, junto a las estancias de la segunda planta en las que ha desempeñado su papado y que están selladas, están clausuradas desde el lunes, pocas horas después de la muerte del pontífice. Solamente el próximo Papa podrá reabrirlas. Vuelvo contigo en el abierto, Pablo. Hasta ahora. Hasta ahora. Es importante, lo contamos estos días, cada paso de todo el cortejo, porque cada gesto está cargado de simbolismo. Precisamente algo que se ha recalcado es que Francisco cambió muchos de los protocolos de despedida de los papas, desde el recorrido hasta la misma composición del féretro, que de ser triple y con zinc ha pasado a ser solo de madera. Todas esas imágenes, cada mueca y movimiento es importante porque es una representación ante millones de ojos. La Iglesia, desde luego, debe demostrar que sabe enterrar. Lo que se está forjando es una enorme cumbre con mandatarios de todo el planeta, entre ellos los reyes de España, que irán al funeral, y una delegación del gobierno español, pero también los fieles, los curiosos, los que aguardarán a las puertas de la Basílica a la que hoy llega el cuerpo del Papa, Plaza de San Pedro. Aimar Bretós, director de Hora 25, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Cada vez más fieles y más turistas llegan a esta Plaza de San Pedro, como este hombre. Es bello essere qui, anche se questo momento un po' triste. Que nos acaba de contar su contradicción, feliz de estar aquí a pesar de su tristeza como católico. Se acaban de encender las pantallas gigantes que ayer se instalaron rodeando esta Plaza de San Pedro y la Avenida de la Conciliación, fondo negro, letras solemnes que anuncian que la Capilla Ardiente abrirá a las 11. Tengo aquí a mi lado a un militar con algo parecido a un cañón de mano, que es un inhibidor gigante contra drones, apuntan y los tumban en el momento. Se están desplegando aquí agentes de todos los cuerpos de seguridad, pero también personal sanitario, mucho, ambulancias
de la Croce Rosa italiana, Protección Civil y hasta una carpa con soporte psicológico para un día de mucha emoción y tensión para las miles de personas que empiezan a llegar aquí, Ángels. Seguimos también contigo en El Abierto, Aimar, gracias. Hasta luego. Aquí vamos a seguir, van a poder escuchar en El Abierto todo el cortejo, el avance del féretro por las calles del Estado de la Iglesia, pero además, si se quedan con nosotros, les podremos contar cómo es, qué sucede en el interior del imponente templo, que es la Basílica de San Pedro, ahí donde se va a celebrar la ceremonia de esta mañana, donde va a llegar el cuerpo del Papa, y la SER es uno de los medios acreditados que va a poder pasar a esa ceremonia. Nuestra compañera y corresponsal en Roma, Marina García, está a punto de acceder a esa Basílica de San Pedro. No sé, Marina, buenos días, si has podido pasar ya. Así es, ya estoy aquí en la Basílica, buenos días, y hasta ahora las primeras luces de la jornada nublada en Roma entran por la puerta, la que conecta la plaza de San Pedro con el interior de la Basílica, e iluminan el gran pasillo central por el que a partir de las 9 veremos el cuerpo del pontífice entrar en la Basílica. Han sido dispuestas unas barreras para delimitar exactamente ese pasillo, ese camino por el que los cardenales que ya han llegado a Roma escoltarán los restos del Papa argentino. Llevarán el cuerpo los sediarios, que eran los que llevaban antiguamente la silla gestatoria del Papa en desuso y que se han reconvertido en esta función, la de llevar físicamente el ataúd. El cuerpo del Papa estará colocado a los pies del altar donde para la religión católica descansan los restos de San Pedro y también del baldaquino de Bernini y Borromini, que por cierto acaba de ser restaurado para el jubileo y que luce a esta hora con sus impresionantes colores dorados. A partir de las 9 de la mañana estaremos siguiendo ese cortejo fúnebre y estaremos, como está ahora nuestra compañera Marina, en el interior de la Basílica de San Pedro, que es donde a partir de las 11 de la mañana se va a abrir la capilla ardiente del Papa para que los miles de fieles que desde estos días están desfilando ya por la plaza de San Pedro puedan entrar en el interior del templo para rendir el último homenaje al Papa Francisco. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. La jueza de la Dana ha vuelto a rechazar imputar a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. Lo noticioso, más allá del hecho, es la argumentación que emplea para tomar esta decisión y cómo deja en evidencia al Gobierno de la Generalitat. Dice de ella, del CECOPI, que se comportó el día de la riada como si estuvieran en una burbuja aislada, que dijo no tener una información que para que la Universidad de Valencia suspendiera las clases sí fue suficiente. Hubo, dice la jueza, una gravísima inactividad con resultado mortal. Ayer, por cierto, conocimos la declaración del número 2 de emergencias, también imputado y que intenta culpar a los técnicos. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La jueza ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Lo notificaba ayer en un auto en el que reitera que, según la ley, el Gobierno valenciano es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la comunidad. La jueza considera evidente, tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados Pradas y Argüeso, que la Administración autonómica concurrió en una evidente pasividad ante una situación gravísima, ya que en el momento en el que se lanzó la alerta, a las 8 de la tarde y 11 minutos, ya se había producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Reitera sus críticas a los responsables de la Generalitat que estaban en el CECOPI, que manifiestan ser ajenos a lo que pasaba, un lugar en el que parece que nadie tuviera teléfonos, en el que los técnicos no informaban o lo hacían mal, una sala de reuniones en la que pareciera que los presentes permanecían en una burbuja aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones. Y ayer, Emilio Argüeso, conocimos su declaración, dijo a la jueza que se tardó 1 hora en lanzar el mensaje porque había que redactarlo y validarlo. Y de nuevo en el exterior, en Estados Unidos, el portal de noticias Axios adelanta hoy el contenido de la oferta final de Trump para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. La propuesta, resumida en un solo folio, incluiría el reconocimiento estadounidense de la península de Crimea como parte de Rusia y la aceptación de facto del control ruso de casi todos los territorios ucranianos ocupados por Putin desde el año 2022. Preguntado por esta oferta de Trump, el presidente ucraniano decía ayer: «Наша территория народа Украины». Que ese territorio es del pueblo de Ucrania y que él nunca reconocerá la cesión a Rusia. Trump trata así de poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada por Putin, mientras empieza a recular también en otra guerra, esta vez una guerra iniciada por él mismo, por el propio Trump. La guerra comercial con China, a la que Trump ha impuesto aranceles de hasta el 145% para algunos productos. Ayer el presidente de Estados Unidos le preguntaron por las declaraciones de su secretario de Comercio, pronosticando una desescalada de esa disputa comercial con China. 145% is very high.
Y Trump pareció darle la razón al reconocer que esos aranceles del 145% son muy elevados, dijo, y anunciar que se reducirán sustancialmente, aunque no a cero. Precisamente el Fondo Monetario Internacional salva a España del recorte de las previsiones por los aranceles de Trump, que para el fondo supone el inicio de una nueva era. España es, de hecho, la única gran economía a la que salvan del frenazo. Calculan que el PIB subirá un 2,5%, Jordi Fábrega. Las previsiones que ha presentado el Fondo Monetario reflejan no solo en los números, también en el lenguaje que utiliza, la preocupación por los efectos que pueden tener los aranceles de Donald Trump. We're entering a new era as the global economic system that has operated for the last 80 years is being reset. Estamos entrando en una nueva era, dice el economista jefe del FMI, que recuerda que el nivel actual de aranceles es el más alto desde hace más de un siglo. Esta preocupación, traducida a números, implica que las nuevas previsiones del fondo rebajan considerablemente y de forma general el crecimiento económico para este año, especialmente para Estados Unidos, que crecerá 9 décimas menos, pero también para China, para Canadá, para la zona euro, prácticamente para todos los países analizados, salvo España, que es la única gran economía que se salva del recorte. De hecho, el FMI confirma que la economía española crecerá este año un 2,5%. Esto es 2 décimas más de lo que había previsto en enero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y además, el multimillonario Elon Musk va a reducir su presencia en el gobierno de Donald Trump para centrarse en su empresa de coches eléctricos Tesla. Según ha anunciado los accionistas, va a reducir su presencia 1 o 2 días a la semana en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, dedicado exclusivamente a hacer recortes. La decisión se produce después de semanas de caídas en las bolsas y del hundimiento de las ventas en mercados como el europeo. Y en 10 minutos, El Abierto. Hoy con Carlos Sánchez, Cristina de la Hoz y Joan Subirats. Estaremos en Roma para seguir el cortejo fúnebre que va a instalar ya el féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.